Hola, ¿qué tal? Les saludo desde México, particularmente desde el estado de Guanajuato, donde actualmente tengo mi residencia, y agradezco al 25º Congreso de Sociología en Castilla-La Mancha por la aceptación de esta ponencia. Y les quiero platicar que mi nombre es Beatriz Martínez Bruno. Estoy adscrita al doctorado en estudios multidisciplinarios sobre el trabajo de la Universidad Autónoma de Querétaro. En esta ocasión les voy a presentar el tema Las mujeres invisibles en el estado de Guanajuato involucradas en actividades remuneradas con la delincuencia organizada. Bueno, para esta ponencia he hecho un marco socioeconómico y sociohistórico acerca de la situación actual que vive en México desde el siglo pasado, y lo que se observa en nuestro país pues es un panorama creciente de la violencia generalizada en todo el país. Y por supuesto, en este contexto, pues México no es la excepción, y lo que les puedo platicar es que el crimen organizado es una de las actividades de economía criminal que ha estado creciente y que, bueno, pues es ya preponderante en el Estado y que sigue creciendo a pasos agigantados en nuestro Estado. Eh, este interés por estudiar a las mujeres en el estado de Guanajuato, pues nace de observar en los medios de comunicación cómo ha ido creciendo algunas situaciones como son los feminicidios, las desapariciones y las ejecuciones a las mujeres con violencia extrema. Se puede observar en los diarios y en los medios digitales que, bueno, las mujeres son ejecutadas junto con sus parejas sentimentales, con sus familias, con sus hijos, algunas veces en estado de embarazo. Algunos otros temas difíciles de comprender, pues es que aparecen descuartizadas en algo que acá vemos que se denomina embolsados o embolsadas, que son, pues sí, ejecutadas con violencia extrema, y luego pues las son depositadas en unas bolsas negras y las dejan pues en lugares públicos, en caminos de terracería, y eso pues es un fenómeno creciente en la actualidad, pues que preocupa, en este caso a mí me preocupa, y que es susceptible, bueno, a ser estudiado y pues también a ser comprendido como un fenómeno que es parte de esta economía criminal en el estado de Guanajuato. En la revisión de literatura, pues encontramos que una de las primeras actividades en las que fueron aceptadas las mujeres ha sido en el narcomenudeo. En el caso del estado de Guanajuato, pues también se observa que las mujeres han sido aceptadas en la actividad del huachicoleo, que es el robo y extracción de combustible, en este caso a petróleos mexicanos, en algunas refinerías instaladas en el municipio de Salamanca, y también han sido aceptadas como halconas, y que esta actividad se define como ser vigilantas en sus municipios o en las actividades que realizan, sobre todo a las actividades pues que realice el gobierno. Entonces pues ellas están vigilando en sus zonas, y son también encargadas de plaza, que, o sea, es decir, que encargadas de estas actividades o en sus localidades, y bueno, es lo que se observa. Este fenómeno creciente también tiene otro perfil hacia estas mujeres, que muchas veces y en su mayoría no todas llegan a ser jefas o tener actividades administrativas, y la mayoría están ocupando eslabones de la cadena más baja como narcomenudistas o mensajeras, y tienen una característica sociolaboral en pobreza, y en la mayoría de las veces pues son pobres. Tenemos también aquí un histórico de homicidios en el estado de Guanajuato que nos puede dar una caracterización socioeconómica, como les comentaba al principio, de cómo los homicidios pues han ido creciendo. Del 2018 al 2020, la entidad de Guanajuato ha registrado 12.353 personas eh, en homicidio doloso, muertas con estas características que les mencioné anteriormente, ejecutadas con violencia extrema en la mayoría de los casos, y de los cuales 10.878 son hombres, y observamos
1.367 mujeres muertas en este contexto. En 2018 se documentaron 354 mujeres, en 2019 400 mujeres, en 2020 613 mujeres. Entonces tenemos que el número de mujeres va a la alza y que nos dice la autora María Salguero que al realizar un mapa de los feminicidios en Guanajuato y en todo el país, que estos feminicidios no se investigan con perspectiva de género. Entonces aquí la pregunta es pues tratar de visualizar por qué estas mujeres pues están muriendo de esta manera y en qué contextos están muriendo. Bueno, también cabe resaltar que Guanajuato vive pues esta violencia, pero paralelamente a estas actividades del incremento de esta economía criminal, pues tenemos que en Guanajuato desde el 2012 se ha documentado que es un estado con vocación industrial y que desde el gobierno, bueno, se realza esta bonanza económica con la generación de cerca de 27,000 nuevos empleos y que además pues el Estado tiene una vocación industrial, toda ella proveniente de la industria extranjera y que bueno, ha estado invirtiendo en el Estado, sin embargo, pues las mujeres y los hombres pues se siguen involucrando en estas actividades a pesar de esta bonanza industrial y la creación de nuevos empleos. Entonces, pues nos seguimos preguntando por qué las mujeres se siguen involucrando en estas actividades de violencia y del crimen organizado. Vemos aquí un histórico en estas tablas que les presento de homicidios que ubican al estado de Guanajuato desde el 2018 hasta el 2020, como podemos observar en estas tablas, como el número 1 en homicidios dolosos. Y como les mostré anteriormente, también el crecimiento de ver y de observar que las mujeres pues tienen una participación ya importante y que esta bonanza económica de la que se habla, pues también tiene de manera paralela el incremento de esta economía criminal. Lo que vengo proponiendo en este análisis de la literatura y en esta propuesta de investigación es que se debe de investigar en qué contexto sociolaboral están muriendo estas mujeres. Y no solamente ello, sino que también visibilizar a estas mujeres invisibles en el estado de Guanajuato que se están involucrando en estas actividades y que están muriendo de una manera extrema, con violencia extrema, y que también, bueno, no hay muchos estudios con esta mirada feminista de los estudios de género y tampoco hay estudios con esta mirada feminista de colonial, ya que en el estado de Guanajuato tiene ciertas características donde estas mujeres están siendo involucradas o que también podemos ver, como nos dice Jiménez, esta investigadora, que podemos también encontrar mujeres que por su propia capacidad de agencia están involucrándose no solo en actividades del narcotráfico, sino también en actividades como trata de mujeres, en actividades como jefas también de trata de personas, de migrantes hacia Estados Unidos, o también como administradoras o como incluso jefas de organizaciones criminales. Bueno, por mi parte sería todo. Les agradezco que me hayan escuchado y estoy a la orden. Buenas tardes.